Listo, chicos. Bueno, vamos a continuar con clases de química. Recordemos que estamos hablando básicamente de compuestos orgánicos, ¿no? Y dentro de de estos grupos podemos encontrar este grande grupo conocido como compuestos oxigenados. Ya como su nombre lo indica, ¿no es cierto? Son compuestos que básicamente en su estructura molecular pues encontraremos átomos de oxígeno. Y dentro de ellos tenemos a este grupo bien conocido como los alcoholes, ¿no? Aquí podemos hablar de una gran variedad. Podemos mencionar que, ¿no es cierto?, el alcohol etílico es el que se utiliza básicamente para la elaboración de en sí de vinos, ¿no? De cualquier tipo de sustancia alcohólica se podría mencionar. Entonces ustedes se preguntarán, ¿no es cierto?, ¿cómo se forman estos alcoholes? ¿Ya? Entonces tenemos al hidrocarburo, ¿no es cierto? Ustedes ya saben cuáles son los hidrocarburos. El metano, el etano, el propano, el butano, ¿no es cierto? El hexano, el octano, el nonano, el decano. En fin, tenemos una gran variedad de hidrocarburos. Entonces, ¿qué les ocurre básicamente a estos hidrocarburos? Hay una sustitución, ¿no? De un grupo de un átomo de hidrógeno, básicamente por un grupo OH, también conocido como el grupo hidroxilo. Entonces, eso es lo que ocurre para la formación de los alcoholes. Entonces aquí, ¿no es cierto? En la diapositiva tenemos, ¿no es cierto?, que se sustituye un átomo de hidrógeno del hidrocarburo, ¿no? Por este grupo, ¿no? Por el grupo hidroxilo, ¿ya? Bueno, aquí tenemos cuatro ejemplos, ¿no? Entre los más conocidos, estos son los más conocidos, el metanol, el etanol, el butanol y el octanol. Entonces les voy a hablar un poquito acerca de estos compuestos representativos. Y el metano, ¿no es cierto? Seguramente ustedes han escuchado en las noticias que las personas se quedan ciegas por ingerir el metanol. Esto se debe a que esta sustancia es tóxica, ¿no? También, si nosotros colocamos, ¿no es cierto?, fuego a estas sustancias, pues son inflamables. Algunos son de color, ¿no es cierto?, son incoloros. Eh, por ahí tienen un olor característico, es un olor fuerte, ¿no? Un sabor, no sé, también debe ser un sabor fuerte, ¿ya? Entonces, estas son las características del metanol y aquí ustedes pueden observar, ¿no es cierto?, la fórmula molecular del metanol. ¿No? Hablando de este compuesto, algo general, este es el más conocido, ¿no? El conocido como el etanol para la elaboración de bebidas alcohólicas. Eso también es un proceso, ¿no? A través del proceso de la destilación, pues se forma el etanol. A nivel industrial se podría mencionar. ¿Ya? El butanol, de igual forma, presenta un estado líquido, es incoloro, también tiene un aroma particular, ¿no? Se utiliza para, como un disolvente, ¿ya? Como un agente deshidratante, entre otras cosas, para la elaboración de detergentes, ¿ya? El octanol, para la formación de los ésteres, este es otro grupo funcional. Es para la generación de sabores, en el área de la perfumería también se lo utiliza. Bueno, en fin, ciertas características de estos alcoholes más representativos. Tenemos una clasificación de los alcoholes y esto va de acuerdo al carbono al cual se le enlaza el grupo OH, el grupo hidroxilo. Tenemos tres tipos, ¿no? El primario, el secundario y el terciario. Entonces nosotros podemos diferenciarlos a través de esta imagen, miren. Vamos a diferenciar, ¿no?, estos alcoholes. Ya, tenemos al alcohol primario. Podemos observar, ¿no es cierto?, que a este carbono terciario, en este caso, ¿no es cierto?, se le suprime un átomo de hidrógeno y se le une el grupo OH. Todos los que nosotros podamos observar en esta estructura van a ser alcoholes primarios. Podemos observar. Luego veremos el nombre, ¿no?, la nomenclatura de estos compuestos. Pero los vamos a identificar a los alcoholes primarios de esta forma. Ahora con los secundarios, el grupo H se une a un carbono secundario. Aquí
tenemos otros ejemplos que igual les coloqué. Podemos observar, ¿no? La unión del grupo hidroxilo al carbono secundario. Y así nosotros observamos, pues, es un alcohol secundario. Y de igual forma, tenemos a los alcoholes terciarios. El grupo H se une a un carbono terciario, ¿no? Por ende, pertenece al grupo de los alcoholes terciarios. Ya, esto con respecto a la clasificación, ¿no? Alcoholes primarios, secundarios y terciarios dependiendo de la unión del grupo funcional al carbono. Estos alcoholes presentan ciertas propiedades químicas, como por ejemplo, miren, en el proceso de la oxidación, ¿no es cierto? Al alcohol primario, al momento de oxidarse se forma lo que es el aldehído, también el aldehído al momento de oxidarse se forman los ácidos. ¿Ya? A los alcoholes secundarios, al momento de oxidarse, forman otro grupo funcional. Este es otro grupo de compuestos, ¿no? Conocidos como las cetonas. Y el alcohol terciario, básicamente, este no se oxida, ¿no? Oxidación con permanganato de potasio. También se puede dar esta reacción al momento de combinarlo, ¿no? En presencia de permanganato de potasio. Aquí creo que está la reacción. Miren, el alcohol en este caso es el butanol. Al combinarse con permanganato de potasio, pues forma el aldehído, ¿no? Y el óxido de manganeso. ¿Ya? También al momento de realizar estas pruebas de aliento, ¿no? De alcocheck, cuando una persona está, no sé, ha bebido, pues se realiza este tipo de prueba, ¿no? Aquí tenemos el etanol, el alcohol de las bebidas alcohólicas, ya el ion dicromato, en presencia de ácido sulfúrico y agua, ¿no? Se forma el ácido acético y el ion cromo 3. Prueba de Lucas en presencia de ácido clorhídrico, ¿ya? Al combinar, ¿no es cierto?, el alcohol más ácido clorhídrico en presencia de cloruro de zinc, pues forma un respectivo compuesto halogenado y agua. La deshidratación de los alcoholes a 180 grados centígrados con una concentración de ácido sulfúrico. Este es otro tipo, ¿no? Aquí podemos observar. Tenemos el alcohol en presencia de la concentración del ácido sulfúrico. Se forman estas dos ramificaciones, el 2-buteno y el 1-buteno. Se forman estos alquenos, ¿no? Más agua. Ya, esas son propiedades químicas de los alcoholes. Propiedades físicas que nosotros podemos determinar de un alcohol. Son moléculas polares, es decir, ¿no es cierto?, que van a presentar cargas positivas y cargas negativas. Algunos son solubles en agua. También el OH le permite, en este caso, dar la posibilidad de la formación de puentes de hidrógeno. Puntos de fusión y ebullición superiores, ¿no? Son altos los puntos de los alcoholes. Son más solubles en agua. Bueno, aquí podemos observar esta parte de la solubilidad de estos compuestos a nivel molecular. Los alcoholes de 1 a 4 átomos de carbono son solubles en agua, solo ellos, ¿no? A partir de los de 5 en adelante son insolubles, ¿ya? Pero se pueden disolver en presencia de solventes apolares. A partir de 1 a 10 átomos de carbono son líquidos incoloros y presentan un olor característico. Esta es otra propiedad de los alcoholes. Y a partir del 11 carbono son sólidos, blancos y cristalinos. ¿Ya? Ya, bueno, eso hablando con respecto a propiedades o características de los alcoholes. Ahora, esta parte nos interesa mucho. Darles nombre, ¿no? Darles un nombre a estos compuestos. Tenemos dos tipos de nomenclatura, la común y la IUPAC. ¿Ya? Entonces, miren, en la común, nosotros vamos a anteponer la palabra alcohol. Primero se escribe la palabra alcohol. A continuación, el nombre del radical terminado en ílico. Ya, aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Podemos observar, ¿no es cierto?, que, bueno, en este caso, el metanol proviene del metano, ¿no es cierto?, por sustitución de un átomo
en este caso, átomo de hidrógeno y la unión del grupo H. ¿Ya? Entonces, aquí en el nombre común, se antepone la palabra alcohol, seguido, ¿no es cierto?, del nombre del radical, que en este caso es met, y con la terminación ílico, ácido metílico. En esta siguiente diapositiva, aquí les coloqué otros ejemplos. Entonces, miren, tenemos los dos tipos de nombres, ¿no? Pero en esta parte nos va a interesar el nombre común de estos alcoholes. ¿Ya? Aquí tenemos la fórmula molecular, alcohol metílico, ¿no es cierto? Aquí esta fórmula molecular, pues, presenta, ¿no? Presenta dos átomos de carbono, alcohol etílico, 3 átomos de carbono en su estructura molecular, alcohol propílico, y bueno, aquí ya tenemos un isómero. De igual forma tenemos en este caso, en su fórmula molecular encontramos, ¿no es cierto?, 3 átomos de carbono, pero el grupo H se encuentra en otro carbón, el isopropanol, ¿ya? Y ocurre lo mismo para los otros, ¿no? Aquí encontramos este ejemplo, su fórmula molecular pues tiene 4 átomos de carbono, el alcohol butílico, en fin, eso dependiendo, ¿no? De la cantidad de átomos que tenga el compuesto. ¿Ya? El nombre común. Hasta ahí tenemos preguntas, dudas, inquietudes con respecto al nombre común de estos alcoholes. ¿Sí está clara la información? Porque luego vamos a realizar ejercicios, ¿no? De la formación de alcoholes. ¿Sí está claro? Hasta ahí la información. Ese, o sea, yo lo entendí, pero no entendí nada, literal. ¿Qué parte no entendió? Nada, nada. Desde el inicio. Sí, o sea, de los, de la nomenclatura, eso sí no entendí. De ahí sí no A ver, entendí. Génesis, ¿cuál es la característica de los alcoholes? ¿Qué tiene átomos de oxígeno? A ver, ¿cuál es la semejanza que tienen estas fórmulas? A ver, más fácil. ¿En qué se asemejan estas 4 fórmulas químicas? El oxígeno. ¿Seguros? En esto, ¿no? ¿Ya? Estos son los grupos, o mejor dicho, el grupo hidroxilo, el OH. Ya, entonces si ustedes pueden observar en cualquier fórmula, ustedes pueden determinar que estos son alcoholes, pertenecen al grupo de los alcoholes. Ya, entonces miren, como les había mencionado, ¿no es cierto? A los hidrocarburos se les suprime un átomo de hidrógeno. Ustedes ya saben lo que es suprimir, ¿no es cierto? ¿Qué era suprimir? Quitar. Eliminar, no quitar. Entonces, por ejemplo, yo tengo aquí este hidrocarburo, ¿no es cierto? Conocido como el metano. Este es el metano. Entonces, ¿qué me dice? Que para se formen los alcoholes, yo le tengo que suprimir un átomo de hidrógeno, ¿no? Entonces, yo el metano, como tiene 4 átomos de hidrógeno, yo le suprimo uno, ya tendría 3 átomos de hidrógeno. Pero ahora no es cierto, como suprimí, pues tengo un enlace que quedó libre. A este enlace se le une el grupo OH. ¿Ya? Ahora ya no es un hidrocarburo, ¿no? Ahora es un alcohol. ¿Ya? ¿Por qué es un alcohol? Porque, ¿no es cierto?, tengo la presencia del grupo
hidroxilo. Entonces, ahora, ¿qué me dice la nomenclatura común? Que para yo darle nombre a este compuesto, ¿no es cierto? Primero coloco la palabra, o antepongo el nombre, la palabra alcohol, ¿no? Seguido de el nombre del radical, en este caso como viene del metano, ¿no es cierto? Met. Y terminado en ílico, metílico, metílico. Ya, es el alcohol metílico. Entonces, ahora si yo hago lo mismo, ¿no es cierto? Con el butanol, vamos a hacer el ejemplo con el butanol, a ver. H3, CH2, H2, CH3. Ya, ¿no es cierto? Este es el butano, el butano. Ya, este es el hidrocarburo. Si yo al butano, ¿no es cierto? Le suprimo un átomo de hidrógeno y le añado el grupo H, ¿cómo se llamaría este compuesto? Este alcohol. El nombre común nomás. Alcohol. 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 Alcohol Viene butílico. de Alcohol butílico. Butano. But, ¿no es cierto? El but es de 4 carbonos más la palabra hílico. ¿Ya? Ahí está más comprendido esta parte, cómo se forman estos alcoholes. Sí, dicen ahí sí ¿Sí, verdad? entendí. Ya. Entonces ese es el nombre común, ¿no? Entonces tenemos el alcohol butílico, el alcohol pentílico, el alcohol exílico. ¿Ya? Entonces, bueno, voy a borrar esto. Y también tenemos otro tipo de nomenclatura, la YUPAC. Aquí tenemos reglas, ¿no? Para darles nombres a estos compuestos. Ya, la primera regla, la que siempre les había comentado, ¿no? Buscamos la cadena principal, la cadena más larga, ¿no es cierto? Pero ¿cuál es la importancia de buscar esta cadena? Es que tengamos presente el grupo H. Ya, entonces aquí tenemos el ejemplo, miren. El grupo H debe estar ahí, es prioridad básicamente. ¿Ya? Esa es la primera regla. Vamos con la segunda regla. Tenemos que numerar, ¿no? Tenemos que numerar los átomos de carbono. Recuerden que siempre numerábamos eso. Y en la cadena principal, pues, en el átomo de carbono se entrelaza el grupo H. Observe esto, mire, que al momento de numerar, la numeración debe ser la menor posible, ¿no? Donde se encuentre el grupo H. Ya, por ahí entonces enumeramos. Le damos la menor numeración al grupo. El nombre, bueno, en este caso en la YUPAC, ¿no? El nombre del alcohol se construye combinando la terminación del alcohol con igual número de carbonos por ol. Y entonces aquí yo les coloqué este gráfico. Miren, tenemos, ¿no es cierto? Ya tenemos el carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5, carbono 6, carbono 7. Entonces, ¿qué me indica, no es cierto? Que en el carbono 3 encuentro un etil. Hepta, ¿no es cierto? Hepta corresponde a 7 carbonos. Y como estamos hablando de un alcohol, ¿no es cierto? Termina en ol. ¿Ya? 3 heptanol. Acá está otro ejemplo, ¿no? Carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5, carbono 6, carbono 7, carbono 8. Recuerden que cada vértice representa un carbono, ¿no? En esta fórmula de esqueleto. Entonces en el carbono 2 encuentro un propil. Miren este radical propil. Se encuentra aquí, ¿no? Radical propil. Octa, ¿no es cierto? Octán de 8 carbonos que tienen la cadena principal. Y como tenemos la presencia de este grupo, ¿no es cierto? De este grupo H, por ende es un alcohol, ¿no? Octanol. ¿Ya? También podemos encontrar, miren, esto, ¿no? Podemos encontrar dobles enlaces. Ya también podemos encontrar átomos de cloro. Ya átomos, perdón, elementos halógenos. Ya, pero aquí siempre la prioridad van a ser los alcoholes, ¿no? Frente a estos otros grupos funcionales.
Bueno, esta parte no la vamos a ver tanto, solo les voy a colocar ejemplos básicos de alcoholes. Pero también podemos encontrar estos compuestos. Y la regla número 5, el grupo H es prioritario, ¿no? Siempre va a ser prioridad el grupo H frente a los alquenos y a los alquinos. Entonces, aquí prioridad es el OH. Aquí podemos observar, ¿no?, que presenta un doble enlace. Aquí este otro compuesto presenta un triple enlace y un doble enlace, ¿ya? Pero la prioridad al momento de numerar, siempre, ¿no es cierto?, darle la menor enumeración al grupo H. Bueno, veamos este ejemplo. ¿Qué nos dice? Hexen, ¿no es cierto? El 6, 5-en. Ya el 5-en es por el doble enlace, ¿no? 2-ol. En el carbono 2 se encuentra el grupo funcional hidroxilo del alcohol. ¿Ya? De igual forma aquí, ¿no? Podemos encontrar otros tipos de grupos funcionales, en este caso un ácido carboxílico, pero esto es un poquito más complejo, yo tampoco les voy a colocar. Y vamos con los ejercicios en clase, a ver, para poder culminar, vamos a hacer unos ejercicios. Bueno, este es un ejemplo, pero mejor vamos a los ejercicios que encontré. Y vamos a ir resolviendo. Permítame un ratito. Dice, Dígame, creo lo que que es. pasa es que mi hermanito tiene clases ahorita y quería ver si es que me puedo desconectar de la clase y no me ponga falta. mm, ya, Alison, no habría problema. Ya listo, gracias. Ya, entonces vamos resolviendo estos ejercicios, ¿ya? Con respecto a alcoholes. Señale el nombre correcto para estos compuestos. Vamos con el número 1. Ya, aquí tenemos, ¿no es cierto?, al compuesto. Me van a indicar cuál es el nombre correcto de este alcohol. Según yo es la segunda, 2,3 propanodiol, creo. Ya, a ver. No se olviden de la regla, ¿no? Siempre es Listen es la importante última, la enumerar. C. ¿Por qué Génesis? ¿Por qué la C es la respuesta? Porque se suprimía se suprimía, listen, uno. Un Y átomo de hidrógeno, ¿no? ya, ese se suprimía uno, entonces ahí quedaría. Ah, no, espérame, listen, espérame, estoy haciendo mal, espérame. Déjame razonar bien. Ya, ¿por dónde empezarían a numerar? ¿Por la izquierda o por la derecha? Derecha, Ya Derechoski. recuerden que tenemos que darle la posición más menor posible, ¿no? Entonces empieza en este caso, en este ejercicio, a numerar, no sé qué le pasó. Ya, a numerar por la Todo derecha. Derechoski. 2 y 3. Entonces, ¿no es cierto? ¿Cuál es la respuesta correcta? En el carbono 1 tengo un grupo H, en el carbono 2 también tengo un grupo H, pero en el carbono 3 no tengo La ningún última, la grupo. C. ¿Ya? 1 y 2. 1,2. 1 y 2. 1,2 propano
diol, ¿no? Diol, siempre terminan en ol, no se olviden eso. O sea, sí estaba bien, dicen. Estaba bien Génesis, pero tenemos que saber por qué estaba bien, ¿no? Vamos con el 2, a ver. Vamos con el ejemplo número 2. ¿Ya? ¿Por dónde empezarían a numerar? ¿Izquierda o derecha? Derecha. 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 A derecha, ¿no? Entonces tenemos aquí el carbono 1, el carbono 2, aquí se encuentra el grupo H, el grupo hidroxilo, el carbono 3, y el carbono 4. ¿Cuál es el nombre correcto para este compuesto? El 2-butanol. La primera. Ya, el 2-butanol, ¿no? Porque en el carbono 2 se encuentra el grupo H. Vamos con el tercero, a ver. Ya, ¿por dónde empezarían a numerar? Por la derecha. Por la derecha. Ya por la derecha tengo carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4. ¿Cuál es el nombre correcto para este compuesto, para este alcohol? La primera o la última. Es lo mismo. 1, 2, 3, butano triol. La primera y la última son lo mismo. Están escritas diferentes. Está loco. En la última dice butanotirol. Y en la Tirol primera, dice, en la ¿no? primera Ajá. triol. Triol. Es la primera. Butano triol, la primera está bien. 1, 2, 3, butano, tri, porque en este caso tengo 3 grupos OH, ¿no? Triol. Vamos con el 4. Ya en este caso ya tengo que buscar, ¿no es cierto?, cadena más larga. Entonces, ¿por dónde empezaría a numerar? Bueno, no es cadena más larga. Es decir, De derecha a izquierda. ¿por dónde empezaría a numerar? ¿Por la izquierda o por la derecha? ¿En cuál Derecha. extremo? Derecha. Derecha. ¿Seguros? No, izquierda. Izquierda, ¿no? Porque este grupo H se encuentra más próximo a este extremo, mientras que este grupo H está un poquito, ¿no? Un poquito más lejano a este otro extremo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Nombre correcto para este compuesto. 2,4 hexanol. Hexanodiol, ¿no? Porque tengo 2 grupos OH. 2,4 hexanodiol. Ya, vamos con unos poquitos más complejos. Vamos viendo acá. Ya, estos ya son fenoles de esta parte. No, vamos a ver este último con el 7. El nombre correcto del 7. A ver, con el 7, chicos. Ya, recuerden que en este caso prioridad es el grupo OH, ¿no? Antes que el doble enlace o el triple enlace. Ya, ¿por dónde empezarían a enumerar? ¿Izquierda o derecha? Derecha. Por la Derecha porque derecha, es el dice. único. Ya, por la derecha, ¿no? Carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5. ¿Ya? Entonces, en el carbono 2 tengo este radical, ¿no? ¿Cómo se llama este radical? Propil. Ujú, el propil, porque tiene 3 átomos de carbono, ¿no? El propil. En el carbono 2 se encuentra el propil. El carbono 2. ¿Cuál sería la respuesta? La B, dicen. Ya, 2 propil, 3 pent. ¿Por qué 3 pent? Por el doble enlace, ¿no? En el carbono 3 tengo el doble enlace, pent. En el carbono 1, ¿cierto? El OH, ol. La respuesta correcta es la B. Ya, chicos, entonces miren yo les coloqué unos ejercicios similares a estos en la actividad.
es de selección múltiple, ¿no? Van a buscar cuál es el nombre correcto de los alcoholes. Ya, estos de acá los vamos a ver la siguiente clase porque pertenecen al grupo de los fenoles y no vemos esto.